Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. 6 trillones de dólares, trillones americanos. Es lo que McKinsey estima que la implantación de la inteligencia artificial generativa podría llegar a aportar al año a la economía mundial, el equivalente a 2 veces el PIB del Reino Unido. Wow. Es más o menos, yo creo que el dato que más has referenciado últimamente, sí. Fernando. Muy buenas. Muy buenas, Isabel. ¿Cómo estás? Sí, es que es un dato concreto y McKinsey Institute tiene, bueno, es un think tank de muy economía, tecnología, y tiene una metodología para hacer esas estimaciones, ¿no? Cómo una tecnología puede impactar en la generación de valor, ¿no? En el incremento de PIB de la suma de todos los países. Y ese 6 trillones es muy interesante porque se calcula que es como se le da un horizonte temporal, ¿no? Pero es con una adopción de esas tecnologías podríamos llegar a incrementar sobre las estimaciones, sobre la base, incrementar el valor económico medido en PIB de las naciones, ¿no? Y es interesante porque ese valor significa riqueza para todos. Vamos a intentar explicarlo un poco mejor porque al final son cifras muy grandes que se nos pueden escapar. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este nuevo episodio de Rebel Intel. Aquí podcast. Estamos de nuevo en los arranques del 24, imaginando qué hacemos con la IA. ¿Qué va a pasar este año? Y precisamente pues una forma de hacerlo es comprender cuáles son esas estimaciones que tenemos sobre la mesa. Aunque, claro, a mí la primera duda que me surge siempre es como ¿cuánto nos podemos fiar de este tipo de predicciones y de previsiones que se hacen? Sí, es una buena pregunta. Es decir, al final es una especulación a muchos años vista. Hay metodología y la metodología que hay detrás es robusta. Es decir, no es que se le ocurre a alguien, levanta el dedo y dice por aquí sopla el viento. No. Hay una metodología porque lo que hacen principalmente es intentar estimar contra otras tecnologías que han ido mejorando la productividad funcional de algunas áreas de una empresa o cómo la productividad de las personas, ¿no?, impacta en la economía global. Entonces, esos 6 trillones de McKinsey están construidos con 2 grandes bolsas. Una bolsa es la IA, imaginando directamente aplicada como software que me puede hacer vender más, ¿no?, o reducir lo que hoy uso para esto, y la IA como herramienta de productividad personal de los profesionales que trabajan en la economía. Entonces, son 2 cosas diferentes, ¿vale? Lo que ocurre es que hay un solape entre ambos, que es la reducción de costes, ¿vale? Es decir, muchas veces la reducción de costes de la aplicación funcional de la IA también viene un poco porque bueno, pues se ha reducido con menos horas de trabajo y con más tecnología se reduce, se genera un impacto, ¿no? Entonces, la reducción de costes, lo que hace McKinsey es intentar, como es un solape, la intenta evaluar y quitarla para que no haya doble reducción de costes en ambas bolsas, ¿no? ¿Qué más? Con eso hace ese cálculo que además es curioso porque, claro, cuando decimos cuánto nos podemos fiar, sí que es cierto que McKinsey lleva mucho tiempo analizando el impacto que la inteligencia artificial en general va a tener para las empresas y sobre la economía, ¿no? Sí. O sea, esto viene a añadir de alguna forma las estimaciones que ya se realizaban. Efectivamente, este dato no sé si fue la primera vez que lo hicieron en 2017, pero lo hicieron en 2017, el cálculo, y este año lo han repetido. No estoy seguro si era 2017 o 2018 ahora, pero este año lo han repetido. En 2017 tienen un informe sí, en el que hacían unas previsiones que ahora han revisado, justo, por ejemplo, hablando del nivel de automatización. O sea, eso que es. sí, 2017. De hecho, para recordarles a los oyentes, y ya lo hemos dicho alguna vez, el impacto, los 6 trillones de la generativa anuales son menos que la estimación que hace McKinsey de los casi, no sé si son 15, me suena, entre 10 y 15 trillones de la no generativa, ¿vale? Es decir, por eso han revisado este cálculo económico, porque la IA generativa se ha adelantado, se ha visto que hay una aplicación funcional muy fuerte que puede mejorar la productividad, entonces han revisado y lo que han hecho es al cálculo de valor generado por la no generativa previo, le han añadido la generativa. Y es una metodología, evidentemente, lo que ocurre es que ellos no puedes fácilmente contrastar
cuánto mucho o poco se equivocan respecto a la predicción, porque al final puedes ver cómo ha crecido el PIB mundial y decir, bueno, se atribuye a muchos efectos. Entonces, cosas enormes. Hay muchísimas condiciones o factores que afectan a la creación de la riqueza mundial, ¿no? No solamente... Obviamente, una tecnología. La tecnología es una muy fuerte, pero dentro de la tecnología, pues la IA es una parte de esa tecnología, la robótica es otra, y aunque estén vinculados, no es lo mismo exactamente. Así que sigue siendo complejo, pero sigue siendo un buen ejercicio para entender el potencial beneficioso de esta tecnología en particular para la sociedad. Y hablabas de esa parte de análisis de las aplicaciones funcionales, no podré decirlo, de esa tecnología, sí, y del impacto que puede tener a nivel de productividad. Y esto no lo analizan por sectores, sí, y por áreas también de actividad. Y aquí es donde viene una parte muy interesante, y es que hay claramente unas áreas en las que va a tener mayor impacto, o que por otro lado, si le damos la vuelta, van a tener una mayor capacidad de tracción, podríamos decir. Eso es bueno, ellos han calculado en las generativas, porque las no generativas fue diferente. Había otras funciones que se beneficiaban más, por ejemplo, operaciones, claro, la automatización en fábricas, en logística, en cadenas de suministro, ¿no? Pero en este caso, las tres áreas dicen que el cálculo en ventas, fuerzas comerciales, marketing, incluyendo comunicación, y operaciones de cliente, más investigación y desarrollo de producto, ¿vale? Esas 4 áreas funcionales se llevan el 75% del valor generado. O sea, de todo el valor que va a generar la inteligencia artificial generativa, el 75% viene de esas áreas. Viene de esas 4 funciones, según sus estimaciones. Entonces, y tiene sentido porque, bueno, pues porque son unas tecnologías muy asociadas a la creación de contenido, a la creatividad, a la generación de ideas, por supuesto, a la producción de elementos audiovisuales. Entonces, y por supuesto, es interesante remarcar que como en esos cálculos que hacen, no es una especie de matriz de 2 ejes, como por ejemplo el valor en operaciones de cliente. Cuando hablamos de operaciones de cliente estamos sobre todo metiendo atención al cliente, ¿no? Cosas que se pueden automatizar, ¿no? Dentro de la atención al cliente. Y ahí pues todos a la cabeza rápidamente nos van a venir los chatbots, ¿no? Y como los chatbots reemplazarían, ¿no? Estuvimos hablando de ellos. Efectivamente, ¿no? Como los chatbots reemplazarían a personas o agentes de atención al cliente, o sin reemplazarles les haría un 40% más productivos, ¿vale? Lo que ellos calculan es que el impacto en valor de operaciones de cliente, el impacto en valor de marketing, el impacto en valor de ventas y de desarrollo de producto o investigación y desarrollo de producto, fíjate que en operaciones de cliente el impacto económico que calculan representa hoy un 40% del presupuesto que las empresas dedican a esa función corporativa. En marketing, para que nos lo llevemos un poco para intentar entenderlo, en marketing se calcula que sea entre el 10 y el 15%. Es decir, si una empresa tiene, imagínate, para llevarlo de la economía global a una empresa. Vamos a aterrizarlo. Una empresa tiene un presupuesto de marketing, una empresa grande, de consumo. Tiene 20 millones de euros en un mercado para su actividad de marketing, debajo de lo que se llame marketing, debajo de eso, ¿no? Pues se calcula que esa empresa, si aplicase la IA de forma adecuada, podría generar un valor para la empresa, que eso va a la sociedad, a través del PIB, de un 1,5 millones, por ejemplo. Estoy haciendo bien el cálculo, ¿no? Un 15% del 20, pues es como 3 millones de euros, por ejemplo, ¿no? 2-3 millones de euros, ¿no? Entonces, eso es interesante porque lo pones en... O sea, estamos hablando de incrementos de mejora, ¿no? Que son relativamente... En ventas son solo un 5%. Pero como el presupuesto de ventas de las empresas es tan grande, solo un 5% representa mucho en valor, ¿no? Entonces eso es interesante para también poner en contexto que cómo McKinsey está previendo, por ejemplo, hay derivadas, ¿no? Que es como cuánto de mucho se verán afectados los profesionales
que trabajan en estos ámbitos, ¿no? Pues evidentemente en operaciones de cliente, como hay muchas más personas y muchos más salarios involucrados en eso, bueno, pues se verán afectados un 40% de valores, es mayor, ¿no? En marketing, pues es un 15%, pues mucho del presupuesto está en medios, en compra de medios, etcétera, ¿no? Y luego tiene su presupuesto en ventas, ¿no? Que sobre todo es un coste muy de personas y de coste de ventas asociado a transacción comercial, ¿no? O a cómo los vendedores desarrollan su labor, qué costes, qué gastos de la empresa se asocian directamente a la actividad de un vendedor, por ejemplo, ¿no? No es muy descabellado. Luego tenemos otros estudios de referencia. Recordaba, por ejemplo, el CMO Survey de Deloitte y de la Asociación de Marketing de Estados Unidos, que daba algunas cifras que decía, por ejemplo, que el uso de la inteligencia artificial en marketing había conseguido aumentar las ventas en un 6%, y, por ejemplo, había reducido los costes en un 7%. O sea, quiero decir que al final sí que tenemos algunas referencias que nos permiten llegar a esos cálculos y que nos hablan de que, obviamente, el impacto de la tecnología es positivo, claro, si la utilizamos bien, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que yo creo que en esa... nos cuesta entender que esos 6 trillones, ¿no? Dices, eso es un valor económico, ¿no? ¿Quién se los lleva? Hay una pregunta ahí, ¿no? que es difícil de entender. Y hay un debate enorme, ¿no? Alrededor de un debate muy económico y muy social de cómo se hace una redistribución de la riqueza, cómo se reparte la riqueza generada por la economía, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de un 6% de impacto en ventas, ¿no? Positivo, ¿no? Y de pronto dices, y un 7% de reducción en costes. La gente rápidamente piensa, uy, reducción de costes, despidos. ¿Vale? Entonces, esto es parte de, yo creo que el meollo también de cómo poner a trabajar, de cómo enfrentarse a esa transformación, ¿no? Tecnológica, profesional, para llegar a alcanzar esos 6 trillones sin temer por nuestros puestos de trabajo, que eso es un tema que tocaremos. Lo tocaremos, sí. La semana que viene. La semana que viene. Y que no, sin entrar hoy en ello en detalle, ¿no? Porque es un debate más complejo, incluso puede ser. Es interesante sobre todo que intentemos aterrizar la aplicación funcional de la IA, ¿no? en los ámbitos de... Es decir, ¿qué responsabilidad tienen los profesionales de marketing, de comunicación, de experiencia de cliente en la creación de esos 6 trillones de valor en la economía, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para que ese valor lo reciba la sociedad? ¿Vale? Y es parte de ello, creo que es parte. Para mí es el objetivo de hoy. Tenemos respuesta para eso. Vamos a empezar un poco a comprender, porque sí que se puede ver, por un lado, y esto antes de entrar en esa parte, si te parece, sí que me gustaría, tú hacías un resumen, podríamos decir, o dabas una explicación bastante, podríamos decir acotada, sencilla, ¿no? Del impacto que la inteligencia artificial generativa puede tener en el marketing, primero, para empezar, cómo lo puede transformar, y hablabas de 3 niveles, ¿no? A nivel usuario, por un lado, a nivel de aplicaciones funcional y a nivel corporativo. Sí, contexto corporativo. Y desde ahí teniendo en cuenta otros factores. Entonces, me gustaría que primero explicáramos eso y de ahí vamos a la inversa, ¿no? Con todo esto que aporta el marketing, pero antes esos 3 niveles. Muy bien, es cuando estábamos constituyendo el foro de inteligencia artificial en MCX, en lo que denominamos MCX, Marketing, Comunicación y Experiencia de Cliente, intentamos un poco poner orden en qué temáticas, que estamos montando comisiones de trabajo, estamos queriendo divulgar alrededor de ese impacto de IA en esas áreas. Entonces queríamos un poco estructurar, ¿no? Para poder organizarnos nosotros primero. Es como poner las ideas claras, ¿no? Entonces, por un lado vimos que hay un nivel usuario, persona. Te diría persona ciudadano, persona consumidor, persona profesional, ¿no? Es decir, cómo nosotros como personas vamos a ir haciendo uso de estas herramientas, qué tipo de aceptación tienen estas herramientas y también qué tipo de funcionalidades llegarán al consumidor
que el consumidor utiliza directamente, el usuario, ¿no? En su teléfono, por ejemplo, ¿no? Pues oye, poder pintar directamente con nuestras herramientas, o ¿qué uso están haciendo ahora mismo de eso, ¿no? ¿Está la gente usando ChatGPT para recetas de cocina? ¿Está la gente pintando con DALL-E las invitaciones de su cumpleaños? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ese nivel de persona, bueno, pues digamos que hay datos de uso de herramientas que es interesante tener ahí controlado, ¿no? Luego está un poco lo que hemos pintado, una especie de círculo alrededor de eso, que es la aplicación funcional, ya desde la perspectiva de la empresa, ¿no? La aplicación funcional en cada una de las 3 áreas, ¿no? Imagínate, marketing. Pues cómo ponemos esto para mejorar, si imaginamos un funnel sencillo de trabajo, ¿no? Donde, oye, primero que nos conozcan, pues awareness, pues oye, cómo aplicamos esto en campañas de comunicación de este tipo, ¿no? Cómo aplicamos este tipo de herramientas para la mejora de la conversión en nuestras páginas web, si tenemos en páginas web, o cómo aplicamos esta herramienta en la relación con clientes, en la fidelización, ¿no? Luego tendríamos un poco la comunicación corporativa, que es un poco más amplia en el sentido de decir, oye, tenemos que trabajar en cómo comunicamos lo que hace la empresa, nuestros intentos de ser más sostenibles, etcétera, en toda una labor que tiene un uso concreto, ¿no? Pues a lo mejor como un periodista trabajando en una empresa, en un departamento corporativo de comunicación corporativa, va a usar ChatGPT para redactar una nota de prensa, cosas así, ¿no? Es la aplicación funcional. Y en experiencia de cliente, por supuesto, ¿no? Los chatbots o la fidelización, el CRM, etcétera, ¿no? Y luego la personalización, ¿no? Cómo podemos personalizar mensajes. Y luego está un ámbito más general que sobresale, es más allá de las áreas de los departamentos, de las áreas funcionales de marketing, comunicación y experiencia cliente, que es un contexto que hemos querido agrupar, que hemos querido dividir en 4 bloques, ¿no? Que es, por un lado, la ética, todos los aspectos éticos del uso de una tecnología como esa, los usos éticos de la tecnología, ¿no? No se podría hablar de la ética de la IA, sino de los usos éticos, y que tiene que ver con desde cómo las empresas se enfrentan a una transformación de la fuerza laboral, cómo las empresas se enfrentan a que estas herramientas, a ver qué va a pasar con el tema del copyright, si eso es un uso, deberíamos estar pendientes o no, que haya una justa retribución de los autores con los que las IAs han aprendido, lo que sea, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con los sesgos que pueden tener las inteligencias artificiales, cómo eliminamos esos sesgos para no tener un impacto negativo en la sociedad. Bueno, pues es la parte que agrupamos ahí. Luego hay una parte muy importante que son datos, que es la gestión del dato. A ese le vamos a tener que dedicar otro programa, yo creo. Sí, hay una muy importante, porque nos puede parecer que estas herramientas nos vienen a solucionar desde fuera nuestros problemas de inteligencia y datos, ¿no? Y no es del todo así, es casi al revés, ¿no? Tenemos que ser conscientes que cómo nosotros organizamos nuestros propios datos y jugamos con ellos, los captamos, los analizamos, combinado con esas herramientas nos da la ventaja competitiva para ir al mercado, ¿no? Y luego otras 2 áreas, ¿no? Que sería una, la automatización, que tiene más que ver con procesos corporativos, por supuesto, también hay mucha tecnología en esto, etcétera, ¿no? Y luego la productividad, y eso ya es más a título personal, es cómo conseguimos que las personas que trabajan en estas áreas usen las herramientas para ser más productivas, ¿vale? Y eso es parte de lo que también vamos a hablar ahora, ¿no? Esas 4 áreas van más allá de estos departamentos, pero le impactan a estos departamentos, ¿no? Y algunas de ellas en particular están muy interesados, ¿no? en esos ámbitos. Que claro, luego son muchos más factores. De hecho, el propio informe de McKinsey también hablaba mucho de estos son las aplicaciones que podemos tener en el ámbito del marketing, de las ventas, del desarrollo de software, pero es que aparte ya solo la introducción de esta tecnología, por ejemplo, puede ahorrarles tiempo a la hora de gestionar los datos o de buscar información para desde ahí diseñar una estrategia. O sea, impacta a muchos niveles, ¿no? Pero si te parece, ya hemos puesto sobre la mesa todos esos cambios que la tecnología introduce en el área de marketing, de comunicación, de experiencia de cliente, y ahora vamos a la otra parte, cómo contribuyen estas áreas precisamente a ese valor, a esos 6 trillones de los que hablábamos que genera la inteligencia artificial generativa. ¿Por dónde empezamos a medir eso o qué cambios? Yo creo que a lo mejor he contado esta anécdota más veces, pero bueno, pues en una panel sobre inteligencia artificial en marketing, ¿no? Yo estaba en ese panel había un director de marketing que me dijo en vivo, esto era muy al principio, a lo mejor estamos hablando de marzo del 2023, muy al principio después de la ola ChatGPT, ¿no?
Esto a las agencias, ¿no? les va a perjudicar mucho, ¿no? Y me sonreí porque me acordaba de la crisis del 2008, ¿no? De la crisis de cómo Internet había ido poco a poco moviendo los cimientos, ¿no? de los medios de comunicación, y llega una crisis económica en Occidente, la del 2008, y bueno, cuando llegan crisis, ¿no? las ineficiencias que se han ido acumulando y las grasas que se han ido acumulando salen todas, ¿no? Entonces llega una crisis y eso afectó de golpe, ¿no? a los medios de comunicación, que tienen que reconvertirse, a los periodistas, los profesionales trabajando en esos medios de comunicación, pero también les afectó a los departamentos de marketing y, por supuesto, también les afectó a las agencias. En esos años, especialmente bueno, los que lo vivimos en España o en países occidentales, ¿no? Porque no es una crisis que no le afectó apenas a las economías emergentes, ¿no? Pero los que lo vimos salir profesionales en agencias, en departamentos de marketing y en medios de comunicación. Es decir, esto no afecta solo, digamos que es un ecosistema muy integrado. No solamente hay puertas giratorias entre ellos, además que las hay, ¿no? Sino que está muy conectado. Y yo diría que desde el 2008, y ya en el 2008, pero ahora se ve más, en esta última década, yo le añadiría un cuarto gran jugador, actor en ese ecosistema, ¿no? Que es el vendor de tecnología, ¿no? La empresa de software que le proporciona herramientas MarTech, ¿no? Que se suele denominar, ¿no? Herramientas de tecnología de marketing, comunicación, etcétera, a estos departamentos, ¿no? Entonces tienes, al final, toda disrupción en la forma de trabajo, en lo que se puede hacer, va a generar un movimiento. Si las agencias están fastidiadas, será que a lo mejor los directores de marketing también están fastidiados, ¿no? Al final estamos todos en un barco y a veces estamos todos en una reunión de barcos y a veces estamos en un barco o en otro, pero la expedición va al mismo sitio. Si la cosa va mal, todos podemos terminar mal, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese momento, ¿no? Desde el año pasado, cuando, sobre todo con ChatGPT, pero había empezado con DALL-E y los Stable Diffusion y los Midjourneys habían empezado a mejorar muy rápidamente cómo pintaban y a ser creativos. Le sumas a eso ChatGPT y los prompts se van haciendo más fácil, como Midjourney 6 ha mejorado la posibilidad de hacer imágenes respecto a 5.2 y además usando prompts más naturales. DALL-E 3 de repente se convierta en una conversación con un ChatGPT que le va pasando luego las instrucciones a DALL-E 3, ¿no? Entonces, en ese momento, toda la gente que está trabajando en el entorno de agencias de comunicación, de contenidos, de generación de contenidos, productoras, vídeo, audiovisual, empieza a decir, esto es una revolución y nos vamos a ir todos a casa, ¿no? O algo así. Y entonces es cuando empezamos a reflexionar muchas agencias directamente qué es lo que hay que hacer frente a estos cambios, ¿no? Y lo primero que te viene a la mente es, yo creo que recuerdo que las primeras conversaciones en las primeras semanas del tipo, ¿pero esto se lo decimos a los clientes? O nos lo callamos. O nos lo callamos, ¿no? Y yo creo que quizá durante algunas semanas dudamos y de repente dijimos, qué tontería. Lo primero, hay que acelerarlo. Hay que acelerar la adopción, hay que acelerar la sensibilización por esas herramientas y hay que ver en qué nos pueden ayudar, ¿no? Nosotros como agencia, como responsabilidad para con nuestros clientes. Y los clientes en sus ámbitos, muchas agencias son internas, son in-house, muchos de los profesionales que trabajan en departamentos dentro de clientes o de anunciantes tienen muchas oportunidades de mejorar a través de esas herramientas, ¿no? Si hago una presentación, si hago un brief para una agencia, yo puedo mejorar mi brief mucho usando estas herramientas, ¿no? Entonces, y por supuesto, una productora y por supuesto un medio de comunicación y por supuesto todos, ¿no? Todos estamos obligados, no obligados, pero sí deberíamos estar éticamente comprometidos con la adopción de esas tecnologías para la mejora de la producción, de la productividad. Curiosamente, lo que se produce es lo contrario. Se produce un movimiento, del que hablaremos la próxima semana también, ¿no? Un movimiento de los que se suele denominar neoluditas. Hay que revisar ese término porque los luditas se entienden muy bien cuando se lee históricamente sobre ese movimiento en Inglaterra al final del siglo XIX, pero se genera un rechazo rápido, ¿no? Es como
una especie del miedo, la sensación de inseguridad, de a quién va a afectar esto, nos lleva justamente a lo contrario. A poner puertas. No, esto no está hecho con IA. Esto está libre. Bueno, por supuesto, los sindicatos negociando con Hollywood, ¿no? Para que no se pueda utilizar IA. Eso va en contra del progreso económico. Eso es lo que nos cuesta entender, ¿no? Que lo que ocurre es que evidentemente hay un impacto a corto plazo muy fuerte y una tensión y sufrimiento en muchos ámbitos de la población, porque hay algunas profesiones que se verán impactadas muy fuertemente y otras un poco menos, pero la humanidad es suficientemente inteligente para irse adaptando a estos cambios, irlas introduciendo y generando al final un progreso a raíz de eso, ¿no? Por rematar, antes de volver a verlo desde otro ángulo, ¿no? Al final, nosotros cuando empezamos a plantear esto, lo que hicimos fue querer acelerarlo. Empezamos a investigar sobre ello, montamos unas mesas redondas para investigar, para mejorar, hemos montado formación dentro de la empresa, pero sobre todo lo que queremos es que todo el mundo lo haga, porque bien, si lo hago yo más rápido que mi competencia, pues puede parecer que yo voy a salvarme y el otro no. Pero realmente, si lo hacemos todos, tenemos un impacto enorme positivo, ¿no? Y eso es un poco lo que me gustaría que revisemos también, ¿no? Que es cómo pensar, cómo deberían pensar ese ecosistema, los departamentos de MCX. O sea, cada actor individual, cada pero actor, dentro ¿no? de ese ecosistema. Dentro del ecosistema, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿No? ¿Y cómo reorganizamos eso? ¿Cómo reorganizamos el uso que hacemos de esa tecnología o esos equipos? Claro. O el trabajo que hacen esos equipos. Vamos a ir imaginándonos casos de uso, ¿no? O casos concretos. Y recordando de dónde vienen el valor, los 6 trillones, ¿vale? Los 6 trillones famosos de McKinsey, ¿no? O sea, los 6 trillones vienen de que hay unas mejoras en incremento que se tienen que terminar derivando en incremento de venta, ¿vale? Más ventas. Y por otro lado, una productividad, ¿vale? Que es reducción de coste, pero sin que... Pero es para hacer lo mismo necesito menos, pero con la misma fuerza laboral, ¿no? En total, conseguiría más. Porque hay una parte en la que si estoy haciendo menos hago más de otra cosa. Eso es. Es decir, y McKinsey lo deja claro y es en letra pequeña y casi nadie lo termina de ver o entender. Insisto, ya lo hemos dicho, las personas, si hay personas que se ven desplazadas por, y ahora hablamos bueno, eso lo hablaremos también la semana que viene, no, es mejor no mezclar. Esas personas se reintegran a la fuerza laboral con una productividad similar o a la del 2022. Es decir, la mejora de productividad en los profesionales, en los trabajadores, lo que significa es, para hacer lo mismo requiero menos, con lo cual con la misma fuerza laboral requeriré más. ¿Vale? Entonces aquí está el ver la suma cero o una suma positiva de que la tarta se hace más grande, etc., ¿no? Por supuesto hay posturas más pesimistas, menos pesimistas, pero en general ningún cambio tecnológico nos ha llevado a reducción de trabajadores. Es decir, es al revés. ¿Vale? Eso es. Entonces, lo importante es que pensemos cuando ahora no le vamos a nuestro día a día. Un ejemplo. Un ejemplo de esa, vale. de ese, si necesito menos tiempo para hacer mi tarea, ¿qué pasa con el resto? Un ejemplo. Vale. Entonces, también es interesante el entender, ¿no? Son tareas y outputs, ¿no? Es decir, yo hay varias tareas para generar un output. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a imaginarnos un ejemplo, el de creación de contenido. ¿Vale? Creación de contenido. No estoy hablando directamente ni de campañas creativas, ni de un texto concreto, ¿no? Contenidos para redes sociales, por ejemplo, que es un tema que yo conozco bien, pero que es un tema muy general a día de hoy, ¿no? Entonces es una mezcla por supuesto, de creatividad, de ideación, de pensar, es una mezcla de planificación, es decir, oye, ¿cuáles son los contenidos que le interesa a la empresa? ¿Hacia dónde tenemos que comunicar? ¿Qué cosas se van a comunicar este año? Los calendarios de lanzamientos, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer una planificación y una estrategia, ¿vale? Y luego tienes que hacer
pasar eso a un calendario, ¿no? Digamos que hacemos una estrategia de edición, tal, calendario, irlo planificarlo e irlo produciendo. Imagínate que en todas esas tareas la labor de producción pudiera reducirla por 10. ¿Vale? Es decir, que en lugar de tener que estar pintando yo a mano, lo va a hacer DALL-E y me da el chisme pintado y yo con un par de retoques lo consigo, ¿no? Vale, entonces, esta mejora en la producción de un contenido en tiempo, ¿dónde lo invierto? ¿O me lo ahorro? ¿Qué hago con ello? ¿Vale? Evidentemente, parte de esta mejora yo debería invertirla en que el contenido sea mejor. Y una parte de la mejora es posible, es normal que la tenga que llevar a donde ese tiempo aporte más valor. Es decir, porque claro, el valor de lo que tú haces no tiene que ver con que tú seas muy listo, tiene que ver con que el output, el final, ¿no? El resultado final genera un valor para la empresa que suele ser o incremento de venta o reducción de coste. Entonces, si yo genero un mejor contenido que me genera mayor impacto, entonces estoy consiguiendo que, como ejemplo sencillo, esa reducción en producción pues lo meto más en estrategia, lo meto más en ideación. En lugar de presentar 2 ideas, presentamos 4. En lugar de, que eso es una cosa que está muy mal vista en publicidad o tradicional, pero eso puede ser perfectamente válido, ¿no? Un diseñador puede decir, oye, pues vamos a hacer 4 ideas para decidir realmente, porque a lo mejor luego todo el mundo viéndolo tiene más sentido una que otra, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoro? ¿Cómo las reducciones en tiempo para tareas que se pueden automatizar más fácilmente las pongo dentro de la misma tarea? Vamos a decir que la tarea es creación de contenido y que las subtareas son ideación, planificación, producción, etc., ¿no? Entonces, lo que me ahorro en una subtarea lo llevo a otra subtarea para que el impacto, el resultado de esta tarea total, creación de contenido, sea mayor. Imaginemos que, como ocurre mucho en comunicación y publicidad, que más no nos va a generar, más de lo mismo no nos va a generar. O sea, que realmente hay una... Como un techo, ¿no? Hay un rendimiento, efectivamente, hay un rendimiento asintótico. Hay un techo, hay una asíntota. Es decir, sí, yo puedo invertir mucho más, pero el resultado ya no me compensa. Entonces, eso es una medición muy fina, compleja, y que se hace muy intuitivamente en las empresas, por mucho que intentemos poner datos y ciencia e investigación, se hace muy intuitivamente y se dice, no me sirve invertir más. De forma natural, por ejemplo, es lo que ocurre con el techo de lo que, si te coges un presupuesto de marketing de una empresa grande, dices cuánto invierten en marketing tradicional y marketing digital, por hacer una separación tonta. Dentro de marketing digital, ¿cuánto inviertes en SEO, en redes sociales, en compra de medios, en no sé cuántos? Un directivo lo que hace es intentar evaluar el rendimiento de esos recursos en cada una de esas áreas. Entonces diría, en SEO no me interesa, por €1 más invertido, ¿no? El rendimiento marginal es mínimo, con lo cual ya no invierto más. Eso es lo mismo que va a ocurrir, eso es lo que tiene que hacer el departamento de marketing, tiene que decir, si en esta tarea puedo mejorar la calidad, me genera más output, la mejoro. Si no me genera más output, busco en qué tarea ese tiempo o presupuesto económico me genera más output. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, que tenemos mucha generación de contenido en redes y mucho más output no me va a generar impacto. Pues entonces me llevo parte de eso a relación con cliente. Me llevo parte de eso a análisis de datos del CRM. Los CRM suelen ser herramientas poco queridas. A la gente le cuesta meterse en la base de datos, le cuesta hacer análisis, le cuesta simular cosas. ¿Por qué no paso parte de esto a mejorar mi CRM? ¿Por qué no paso parte de esto más contenido o el mismo contenido mejor? ¿Vale? Más impactos de contenido o en diferentes idiomas. Personalización. La personalización, por ejemplo, cuando pasas idiomas se entiende muy fácil. Un vídeo en inglés subtitulado subtitulado al inglés o subtitulado a otros idiomas. Doblado ya. O el impacto realmente doblado. Entonces, que la IA me permita personalizar, de, oye, pues lo que estoy ahorrando en producción, que lo lleve a personalización. Porque el impacto de ese contenido, ese mismo contenido, digamos, que en versiones personalizadas para diferentes por países se entiende muy fácilmente, pero podría ser también por tipología de cliente.
¿vale? Asociado a mi conocimiento por datos de que yo puedo llevar un contenido que está, si esa persona es del Atlético de Madrid, le pongo más rojos, si es del Atlético de Real Madrid, le pongo más blancos. Entonces, eso se ve bien. Lo que ocurre es que luego esto en el ecosistema es muy duro. Porque la cadena dice, oye, si esta agencia que hacía redes sociales de repente le quitan parte del presupuesto, se lo van a llevar a una de CRM, pero la agencia es otra. O dentro de las grandes agencias más generalistas, lo que iremos haciendo es moviendo, ¿no? Pues lo que veremos es que nuestros clientes nos demandan menos de esto y más de esto. ¿Vale? O que tendrás que decirle tú. Claro, si eres generalista, si tienes más especializaciones, eres más robusto. Si eres más especialista, tienes riesgo de que tu especialización se vea especialmente impactada por la IA, ¿no? Y no creamos que todo se queda en MCX, ¿no? Que es un poco el ejemplo que ponía en el newsletter de esta semana, que es si llega un director financiero y nos dice, no vamos a poner más dinero en MCX, porque estamos viendo que lo que nos hemos ahorrado aquí en MCX lo vamos a pasar al de la fábrica, porque vamos a abrir una nueva fábrica y hay que poner parte de ese presupuesto. Y ahí llegas un poco al nivel final de los presupuestos de una empresa. Y cómo las empresas deciden sus presupuestos, su P&L, ¿no? Es el reflejo, ¿no? Descentralizado, súper democratizado de cómo la economía va poniendo los recursos donde generan más impacto, de forma natural, por rendimientos decrecientes, porque, por ejemplo, una agencia puede decir, si me rebajas el fee, ya no trabajo para ti. Entonces, bueno, pues eso podría ser que es consolidación en 2 agencias en el mismo cliente. O la agencia puede decir, yo te voy a dar más output y te voy a demostrar que esto genera una mejora en KPIs, ¿no? Pero aún así, queda más tiempo de lo que parece, pero mi mensaje, un poco final, sería que tenemos que acelerarlo, porque hay una responsabilidad social en acelerar, en introducir las mejoras de productividad que nos pueda traer la IA. Pues Fernando, nos vamos a quedar con ese mensaje porque ya llegamos al final del capítulo, del episodio de hoy. Mensaje, tenemos que acelerarlo, que nos sirve además de gancho para seguir hablando en el próximo episodio del impacto de la inteligencia artificial generativa sobre los empleos. Pero hoy lo dejamos aquí. Wow. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han acompañado en este saludo. Nuevo episodio de Rebel Intel, el podcast, y volvemos en una semana a Business Plus y a la plataforma de podcast desde la que nos estén escuchando. Hasta pronto. Chao. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.